Muchos países hacen este plato, pero ninguno como Rumanía. Cuidado, porque esta receta no ha sido grabada en un estudio profesional moderno, sino en la cocina de mi abuela de Rumanía, que lleva más de 20 años igual. Y el plato que vamos a cocinar no es una elaboración de estrella Michelin, sino unos rollitos de col rellenos de carne y arroz que llevan siglos en mi familia, llamados sarmale. Este plato se hace en la mayoría de países del este de Europa y se rumorea que su origen es turco. Pero no solo que cada país lo cocina diferente, sino que cada región, cada barrio y cada familia. Nosotros en invierno usamos hojas de col fermentada y en verano hojas de col fresca, también conocida como repollo. Eso es porque a partir de octubre en Rumanía empieza a hacer muchísimo frío, así que para conservar verduras se ponen a fermentar, lo cual también mejora muchísimo su sabor y propiedades. Si te fijas arriba a la derecha te saldrá mi otro vídeo donde enseño a fermentar col en casa. Una vez fermentada, que por cierto también la puedes comprar en cualquier supermercado del este de Europa, solo tienes que quitarle los tronchos a las hojas, que son estas partes más gruesas. De esta forma podrás enrollarlas mejor y finalmente las cortas en trozos del mismo tamaño para que las sarmales salgan bien uniformes. Es un proceso muy fácil pero un poco repetitivo, así que lo mejor es hacer esta receta con amigos, familiares o incluso con niños y hacer competiciones de ver quién hace más sarmale. Si mi abuela puede hacerla, que la pobre tiene artritis, tú no tienes ninguna excusa. Ahora pasamos a pelar y a picar las cebollas. Mi abuela hace casi todas sus recetas a ojo y de alguna forma u otra cada vez le salen igual de ricas, pero ella tiene muchísimos años de experiencia, así que para no perderte te he puesto los ingredientes exactos en la descripción del vídeo. Ya verás que es una receta muy sencilla, sin cosas raras. Aquí el sabor sale de la técnica, los ingredientes de calidad y sobre todo de la cantidad muy sana de manteca de cerdo que usa mi abuela. ¿Așa? Ai de mine, de 3-4 ore atâta. ¿De ti 4 ore atâta? En esta vamos a sofreír la cebolla hasta que se ponga transparente, unos 10 o 15 minutos. Mientras pesa el arroz y lávalo 2 o 3 veces para sacarle el almidón. En Rumanía es típico usar el arroz redondito de grano pequeño, pero usa el que más te guste. Y por cierto, ¿has visto qué báscula más moderna tiene mi abuela? Funciona mucho mejor que las eléctricas y no necesita pilas. En cuanto a la carne picada, el mejor corte para hacer sarmale es la espaldilla de cerdo, conocido en rumano como spate de porc. Tiene la cantidad perfecta de grasa para que los rollitos salgan bien jugosos y con el sabor perfecto. También puedes pedir que te piquen paletilla, aguja o cabeza de lomo. Echa bien de pimienta y de sal y cuando la cebolla se ha enfriado un poco, añádela a la mezcla y usa la mejor herramienta de la cocina, tu mano. Para ver si le falta algo, mi abuela y yo solemos probarlo tal cual. Te llevas un trocito a la lengua, compruebas cómo está de sal y luego te enjuagas la boca. Pero como hay gente que le preocupa mucho lo de la carne cruda, también puedes poner un cachito al microondas o en la sartén y probarlo cocinado. Ah, y si la mezcla reposa un día en la nevera, el sabor no para de mejorar. Pero seamos sinceros, queremos comer sarmale ya, así que no nos vamos a enrollar. O, bueno, sí que vamos a enrollar. No te esperes que te salgan perfectas a la primera, pero ya verás que lo pillas rápido. Nosotros por cada trocito de hoja de col usamos una buena cucharada de relleno, pero hay quien las hace más pequeñitas o incluso más grandes. Es tan sencillo como posicionar la hoja en tu palma con el lado más largo en la misma dirección de tu mano. Si ves que la hoja tiene alguna parte muy dura, simplemente córtala y usa menos relleno. Aunque rápidamente aprenderás a usar cualquier hoja, por imperfecta que sea. Coloca la mezcla en la parte inferior de la hoja y simplemente enróllala. Cuando ya tengas el rollito, usa un dedo para meter para adentro la parte sobrante de las puntas. Debe quedar firme y compacto, pero sin pasarse. Y si se rompe un poco la hoja o te sale deforme, no te preocupes. Al cocinarlas, el arroz se pondrá pegajoso y se hinchará, tapando cualquier agujero. La alternativa sería usar una hoja adicional para tapar los agujeros, sobre todo si el destrozo es muy grande. Pero como puedes observar, la técnica es envolver el rollito con tu mano para mantenerlo comprimido. Y al final siempre digo que para aprender primero tienes que romper un par de cosas y quemar unos cuantos platos. Aunque esto de enrollar sarmale es tan fácil que si no te sale, me ofrezco a que hagamos videollamada y te ayudo en directo. Tú simplemente no te rindas y piensa en lo rico que estará el resultado. Y eso es todo, ahora simplemente toca enrollar con calma, ya sea charlando, viendo una serie de fondo, con música o tomando un vinito. En menos de una hora nos han salido 136 sarmale, así que si es la primera vez que haces, podrías considerar incluso usar solo la mitad de los ingredientes. Llegados a este punto, puedes meter tus rollitos en bolsas y congelarlos, haciendo que aguanten hasta un año en tu congelador. Pero ojo, cuando quieras comerlos, no los pongas a decongelar. Tanto si los quieres cocinar congelados o recién acabados de enrollar, haz lo siguiente. En el fondo de la olla nosotros ponemos tallos secos de eneldo y tomillo, pero tú puedes usar lo que encuentres en el supermercado, aunque sean hojitas pequeñitas. Luego ponle algún tipo de carne ahumada si encuentras. Aquí estamos usando una salchicha casera de cerdo hecha por mi tío, que fíjate la pintaza que tiene. También puedes usar tocino, costillas, bacon o lo que te apetezca. Incluso hay rumanos que no ponen carne, pero el toque ahumado ciertamente añade un sabor muy bueno. Ahora toca pelotonar las sarmale lo más pegaditas que puedas. A mí me gusta hacer como una espiral, pero mientras consigas que no te quede ningún hueco, hazlo como quieras. Y piensa que esta olla es pequeñita, así que solo me han salido 2 capas. Pero mi abuela ha llegado a cocinar cientos de sarmale a la vez, y yo siempre me encargaba de que no durasen mucho
en la nevera. Tomate fresco triturado para adentro o salsa de tomate y agua justo hasta el nivel de los rollitos. Fuego fuerte hasta que empiece a hervir, pones la tapa y lo bajas casi al mínimo. Que siga burbujeando pero relajado. Tendrás que dejarlo así mínimo 1 hora. Y sabrás que las sarmales están listas cuando saques una, la pruebes y notes que el arroz ya está cocinado. Hay quien lo deja 2 o 3 horas y quien lo finaliza todo en el horno para darle una capa tostadita por encima. Otros ponen más ingredientes en el relleno, como pimentón, tomate concentrado o incluso carne ahumada picada. Pero la versión de mi abuela, aunque sea más sencilla, no se queda para nada atrás en cuanto a sabor. Cuando esté todo listo, lo más típico es comerlo con polenta, nata agria, un poco de la carne ahumada y un chile, o sea, pimiento picante. Pero nosotros siempre lo hemos comido con pan y mucha nata agria. Suelo ser modesto, pero en esta ocasión simplemente no puedo. Nos ha salido mejor que nunca, y es que la carne que se encuentra en Rumanía es simplemente superior, en mi opinión. Ojalá que puedas viajar a mi país algún día y probarla, porque yo creo que notarías la diferencia. Nosotros somos un poco raros y en lugar de comer la sarmale como si fuesen rollitos, lo cortamos todo y lo machacamos junto con la nata agria, formando como un estofado o un mejunje. Esto seguramente lo hacemos porque en Cluj hay un preparado bastante típico llamado varze a la Cluj, que son literalmente sarmale pero descompuestas. Una preparación muchísimo más rápida pero prácticamente idéntica a los rollitos en cuanto a sabor. Si quieres que te enseñe a preparar esa receta, déjame un comentario y apoya este vídeo. Pero espérate, ¿recuerdas todos los tronchos de col que hemos apartado? Pues eso no se tira, ya que junto con la col sobrante lo picas todo lo más pequeño que puedas, le echas un poco de aceite y lo dejas en una cazuela durante 1 hora, mezclando de vez en cuando hasta que se ablande. Lo que obtendrás es el acompañamiento perfecto para cualquier comida. Así que anímate a hacer esta maravillosa receta y si tienes dudas o necesitas cualquier cosa, escríbeme que respondo todos los comentarios. Y si quieres más recetas tradicionalmente auténticas, tan solo debes suscribirte, que es gratis y me ayuda un montón. Chao, o como diríamos en rumano, pa.